Pues continuando con nuestras clases de Bioestadística 1, vamos a ver la introducción al modelo de regresión lineal simple. Vamos a ver el día de hoy pues algunos temas claves para sintetizar y dar una muy breve introducción a este tema muy apasionante. Vamos a ver en qué contextos y para qué sirve un modelo de regresión lineal, que es lo más importante que tenemos que entender. La estructura fundamental del modelo, y si entendemos esta estructura fundamental podemos eventualmente también comprender la estructura de los modelos lineales generalizados, que es una extrapolación de los modelos de regresión lineal, la validación de los supuestos que pues, solamente me van a responder mi modelo realmente está bien ajustado o no, y las mismas limitantes que conlleva el modelo de regresión lineal. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se persigue cuando se ajusta un modelo de regresión lineal y que probablemente hayan hecho en algún momento con otros programas o con cualquier programa estadístico un modelo de regresión lineal? Básicamente lo que nosotros buscamos es modelar, y esta es una palabra que pues vamos a estar repitiendo a lo largo del curso de Bioestadística 2. Vamos a modelar la media y la varianza esperada de una variable dependiente, que en este caso la vamos a ejemplificar con la letra Y, en función, y de ahí el nombre de regresión lineal, en función de la combinación lineal de diversos predictores que yo voy a aquí esquematizar con mi letra X. Entonces, cuando hablamos de modelar, lo que buscamos en realidad es predecir, como un término que se utiliza en estadística para tratar de saber cuál es el valor esperado, cuál es el valor que sigue, o cuál es el valor que se da cuando se cumplen ciertas condiciones, y esto lo vamos a estar especificando con una media, o sea, el valor promedio esperado que yo estoy buscando predecir con cierta varianza esperada, o sea, con cierto intervalo de equivocación, ¿ok? Ahora, dentro de un modelo de regresión, aquí vamos a considerar a nuestras variables independientes como nomenclatura, las voy a especificar con la letra X. Y aquí yo puedo tener muchas variables independientes, tantas como yo desee. Pero aquí, y lo fundamental que quiero que entiendan de los modelos de regresión lineal es que yo voy a tener una sola variable dependiente, que aquí yo voy a ejemplificar con la letra Y. Ahora, ¿por qué consideramos que un modelo sea lineal? Porque al final me va a estar considerando un método de combinación lineal de varios predictores, que subyace a un concepto más avanzado y más fino, pero lo que le da la característica lineal no es que se ajuste una línea, sino que se van a ajustar varios predictores que están conformándose esencialmente de varios componentes lineales. Es decir, que yo por cada x1 ajusto una curva, por x2 ajusto una curva lineal, por x3 y xn ajusto otra curva lineal. Entonces vamos a ver más adelante qué significa esto. Pero quiero que entiendan que lo que en realidad le da el nombre de o la característica lineal son los diversos componentes lineales que puede incluir la variable o las variables independientes. Y aquellos métodos que no contemplen esta linealidad de componentes, pues se van a considerar modelos no lineales. Que esto pues ya es un tema que pues se toca en un tópico de modelaje avanzado. Ahora, de seguro se han preguntado, bueno, ¿por qué ajustamos modelos de regresión lineal? O sea, sabemos que, y lo vimos en nuestras clases pasadas, que en una gráfica de dispersión, pues yo tengo una variable Y, que es mi variable dependiente, y una variable X, que es mi variable independiente. O sea, yo quiero predecir mi variable Y en función de mi variable X.
Entonces uno podría pensar, bueno, dentro de una gráfica de dispersión, pues vemos, perdón, me saltó un pasito. Vemos que mis puntos dentro de una gráfica de dispersión, pues van a tener cierto patrón de dosis relación positiva. O sea, mientras más más variable del eje de las X, más variable del eje de las Y, ¿no? Entonces, al final yo puedo tratar de ajustar una línea dentro de estos datos. Es decir, yo puedo ajustar una línea que pase a través de estos datos que yo estoy representando, ¿no? Y el chiste de esta línea es que yo pueda tratar de extrapolar mi condición incluso cuando ya no tengo datos. Vamos a pensar que hasta aquí se acabaron mis datos. Y si yo extrapolo esta línea, pues yo podría, en teoría, conocer el valor esperado si yo hipotéticamente tuviera un nuevo valor. Vamos a poner aquí x1, o sea, como un nuevo valor. Yo podría hacer la extrapolación en la cual, si yo extrapolo esta línea, yo pudiera conocer hipotéticamente cuánto es mi valor esperado. Entonces, esto particularmente en epidemiología y en medicina nos interesa mucho porque buscamos predecir o tratar de saber el comportamiento de un fenómeno en función de la relación que pudieran tener sus datos. Entonces, la regresión lineal para fines prácticos es uno de los métodos que más se ha utilizado en estadística y en bioestadística en particular, en la cual buscamos evaluar predictores de un evento en medicina, o sea, evaluar diversos predictores o variables independientes y sobre todo qué tanto contribuyen a, ojo, un término que vamos a ver más adelante, a la varianza de mi variable dependiente. Es decir, qué tanto de mi variable independiente, o sea, si lo vemos en esta gráfica de dispersión, qué tanto de mi variable independiente, que es la variable X, me puede tratar o me puede ayudar a predecir mi variable de dependiente, mi variable Y. Entonces, en medicina usualmente tratamos de modelar o ajustar o predecir para términos bioestadísticos un fenómeno. Entonces, entender el modelo de regresión lineal nos va a ayudar a predecir o a modelar o a entender de una manera matemática muchos de los fenómenos que pueden estar suscitándose en medicina, los cuales pues no me quiero meter en broncas, pero pueden tratarse de modelar con una regresión. Ahora, el modelo de regresión lineal es el fundamento o es el precedente directo de los modelos lineales generalizados, que pues son muchísimos subtipos de las regresiones lineales. Están los modelos de regresión logística, que de seguro ya han ajustado en algún momento, los modelos de regresión Poisson, que se utilizan para modelar conteos, los modelos de efectos mixtos, que se utilizan para modelar poblaciones con características heterogéneas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes quieren modelar en epidemiología muchos fenómenos que usualmente se dan de manera cotidiana, pues para empezar a entender eso tenemos que conocer los conceptos básicos de la regresión lineal. Y para eso quiero hacer hincapié de una de las fórmulas que más se ve desde pues un nivel básico de educación. En secundaria probablemente hayan visto la ecuación de una pendiente, es decir, donde la ecuación de una pendiente equivale a m por x más b. O sea, si ustedes buscan la ecuación de una pendiente, esta es la ecuación, donde y es mi variable dentro de mi escala, dentro de mi gráfica de dispersión, mi variable y, o sea, mi variable que va a estar en el eje de las ordenadas. M representa el valor de la pendiente
X representa pues el número que va a estar en el eje de las abscisas, y B, que representa un punto inicial o un punto donde X vale 0, pero que es como el punto de origen, o sea, el punto donde cuando X vale 0, aquí X vale 0, el punto de origen, Y va a estar, o la línea va a estar interceptando a Y en ese punto. Entonces, la ecuación de la pendiente es la ecuación fundamental de la regresión lineal. Una pendiente, y esto va a derivar en la interpretación del modelo de regresión lineal, significa que cada cambio de una unidad en el eje de las X, o sea, en la variable independiente, produce un cambio del número estimado de la pendiente de las unidades de las Y. Es decir, que si yo tengo aquí mi gráfica de dispersión, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pensar que tengo una pendiente de 2. O sea, M vale 2. Es decir, que por cada una unidad que avance X, va a haber un incremento de 2 unidades en el eje de las Y. Por cada 2 unidades que avance X, Y va a valer pues, el doble, 4 unidades, ¿no? O sea, y si yo trazo esta pendiente, vamos a pensar que beta o B es 0, pues voy a decir que por cada unidad que se avance de X, voy a avanzar 2 unidades en Y. Vamos a pensar que mi pendiente vale 1, o sea, 1 exacto. Vamos a ponerlo con otro colorcito. Entonces, M igual a 1, como color morado, pues aquí tengo 1, 1, 1. O sea, por cada saltito que se da en el eje de las X, o sea, por cada saltito que se da de mi variable independiente, voy a tener una unidad de incremento en el eje de las Y, y así consecutivamente, ¿no? Entonces, la interpretación, y lo vamos a ver más adelante a más detalle, la interpretación esencial que buscamos con una regresión lineal es saber qué tanto va a cambiar mi variable dependiente en función de una unidad de incremento de mi variable independiente. Entonces, lo que buscamos finalmente son dos cosas. Dentro de la interpretación, dos cosas. Saber el valor de esta pendiente y saber en qué punto, y esto es un poco relativo, y vamos a ver que no necesariamente tiene una interpretación médica, en qué punto mi pendiente cruza mi eje de las Y cuando X vale 0. O sea, y lo más importante y lo que quiero que se lleven de manera de interpretación a casa es conocer el valor de mi pendiente. Entonces, lo que buscamos esencialmente modelar dentro del modelo de regresión lineal, vaya la redundancia, es una pendiente. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo más de dos variables? O sea, vamos a pensar que tengo mi variable Y y quiero que esté modelándose en función de una variable independiente y otra variable dependiente. Vamos a pensar que yo quiero modelar los niveles de glucosa en función de la edad y vamos a pensar los niveles de triglicéridos. Entonces aquí pues yo ya tengo más de una variable independiente. Entonces cuando yo tengo más de una variable independiente y yo lo tratara de visualizar en un plano cartesiano, pues tendría que tener un tercer eje. O sea, aquí tengo x1 y aquí tengo x2. Y si yo tuviera dentro de mi nube de datos una línea recta que pasara por esos datos, esta línea recta se traduce en un hiperplano. Esto es igual a un hiperplano. Este hiperplano lo que nos dice es, pues cruza un plato o una lámina, si lo quieren ver como una representación analógica, una lámina que cruce a través de mi nube de datos,
que yo tengo de mi edad y mis triglicéridos en función de mi glucosa. Entonces, lo que buscamos con los modelos de regresión lineal y en el caso de los modelos de regresión lineal múltiple es ajustar un hiperplano que se traduce a la misma pendiente, o sea, como una combinación de pendientes. ¿Por qué digo que es una combinación de pendientes? Porque x1 va a tener su propia pendiente y x2 va a tener su propia pendiente que van a conformar como las esquinas de un hiperplano. Entonces, ya que entendemos el concepto fundamental de la regresión lineal, pues vamos a pasar ahora a la ecuación que define a la regresión lineal. Y si tenemos una ecuación para una pendiente, que es lo que les he estado repitiendo, o lo que este loco les está venido repitiendo en esta clase de introducción, pues vamos a hacer el símil con la ecuación de la pendiente. Entonces, la ecuación de la pendiente, que han visto en la secundaria y en la preparatoria, equivale a esto. Y es igual a m por x más b, ¿no? Donde y es la variable dependiente, m es la pendiente o el valor de la pendiente, x equivale a mi variable independiente y b equivale a el punto donde se toca el eje de las ordenadas o el eje de las y cuando x vale 0, ¿no? Entonces, si yo lo transporto a la ecuación de un modelo de regresión lineal, es esencialmente lo mismo, lo mismito. Vamos a ponerlo con un color que contraste. Entonces, y representa, yo les había dicho, un promedio o un valor esperado. Aquí yo lo pongo con un gorrito para ejemplificar mi valor esperado de mi variable dependiente. M representa el famosísimo coeficiente beta, ¿no? Y vamos a ver que hay dos coeficientes beta. Para fines prácticos, le voy a poner beta n. O sea, beta n, n puede ser cualquier número que yo quiera. 1, 2, 3, que representa pues, el número de variables independientes que yo tenga en mi modelo. X, voy a ponerle xn. O sea, beta representa mi valor de la pendiente y x representa mi valor continuo o mi valor en general de mi variable independiente. Y en lugar de tener un b, b de bueno, que indica en dónde se toca el eje de las y cuando x vale 0, pues voy a tener el famosísimo beta 0, que aquí le vamos a poner el famosísimo intercepto. Y este es el famosísimo coeficiente beta o el coeficiente de regresión. Ahora, pues yo les dije que dentro de la definición de mi modelo de regresión lineal, pues yo me puedo equivocar, o sea, yo voy a ajustar una línea, pero yo vamos a ponerlo aquí y voy a tratar de ejemplificarlo aquí. O sea, si yo quisiera poner una línea dentro de toda esta nube, dentro de toda esta nube de puntos, voy a ver que no todos los puntos necesariamente pasan a través de esta línea. Es decir, si yo quisiera ver cuánto me equivoqué de este punto a esta línea, pues yo puedo sacar una métrica. De este punto esta línea, de este punto esta línea, de este punto esta línea, este punto es esta línea. O sea, la línea no necesariamente va a pasar por todos los puntos. Entonces, si yo quisiera cuantificar pues cuánto es la distancia en la cual mi línea se separó de mi punto, pues entonces yo le puedo designar a esa distancia como un error. Este famosísimo error, o también llamado residuo, es qué tanto me estoy equivocando dentro de mi línea para predecir mi variable y. Entonces, aparte de los componentes de la línea de la pendiente de la secundaria, en mi modelo de regresión lineal voy a tener un famosísimo épsilon. Y este épsilon me va a representar mi error. ¿Cuánto me estoy equivocando dentro de la pendiente? Entonces, esencialmente, la ecuación de la regresión lineal
dice que para predecir una variable dependiente necesito tres cosas. Mis variables independientes o mis predictores que yo busco evaluar, el punto donde la recta pasa mi eje de las y cuando x vale 0 y pues qué tanto te estás equivocando en tu modelo, ¿ok? Entonces, esta es la ecuación fundamental del modelo de regresión lineal. Entonces, aquí, ya con este esquema más ilustrado, pues les traigo pues los componentes. O sea, quiero que pues vean que dentro de esta figura ustedes ya pueden identificar los componentes esenciales. O sea, tienen que este es el eje de las y, este es el eje de las x, este es una pendiente, este es el punto donde pasa cuando y vale 0, perdón, cuando x vale 0, y pues ustedes pueden sacar de manera pues, computarizada pues el error, ¿no? Entonces, lo mismo que acabamos de escribir, aquí lo tienen. Tengo aquí mi variable o una sola variable dependiente, perdón, que está ejemplificada aquí como y, es igual o cuánto vale mi predicción de mi variable dependiente. Esto va a ser igual a beta 0, que es el punto donde se intercepta. Vamos a ponerlos con colorcitos para que quede más claro. En verde. Beta 0 representa el punto donde va a cruzar mi pendiente, mi eje de las y, cuando x vale 0. Beta 1, vamos a ponerlo del mismo color de la pendiente, beta 1 va a representar el valor que tenga esta pendiente, ¿ok? x1, vamos a ponerlo con otro colorcito, x1 va a ser mi valor de mi variable independiente, o sea, va a ser el valor de 10, 20, 30, o sea, todo esto va a valer x1, ¿no? Y mi famoso error aleatorio, que vamos a ver que este error aleatorio también tiene que cumplir con ciertas características. Este error aleatorio representa la suma, pues, de todas las distancias que yo puedo estar equivocándome dentro de la predicción de mi pendiente, ¿ok? Entonces aquí yo tengo este error aleatorio. Entonces este es el concepto fundamental del modelo de regresión lineal e insisto, es el concepto fundamental de los modelos lineales generalizados. Ahora, ya vimos los componentes de un modelo de regresión lineal que quiero que pues también lo recalquemos, ¿no? Tengo beta 0, que pues, es la distancia o es el número en el que toca el eje de la y cuando x vale 0. Tengo mi pendiente de regresión, que aquí está ejemplificada. Tengo mi error aleatorio, que es pues, cuánto me estoy equivocando de mi punto a mi línea de regresión. Y la famosísima pendiente, o sea, cuánto está equivaliendo esta línea de regresión. Ahora, uno podría pensar, bueno, yo voy a, de aquí en adelante, ajustar regresiones lineales para todo lo que se me ocurra en la vida, que eso es algo que pasa mucho en investigación. Quiero asociar dos variables continuas o muchas variables continuas con una variable dependiente continua y quiero ajustar tantas variables como yo quiera. O sea, yo voy a ajustar cuanto se me dé la gana de modelos de regresiones lineales. Entonces aquí lo primero que se tienen que preguntar y lo que quiero que se lleven de la clase, aparte de hacer la ecuación, es realmente, si pregúntense cada vez que hacen un modelo de regresión, ¿realmente estoy ajustando apropiadamente un modelo de regresión lineal? O sea, se puede ajustar un modelo de regresión lineal para muchos escenarios, para muchas situaciones y para muchos escenarios válidos. Pero ¿realmente ese modelo es válido? O sea, esa es la principal pregunta que se tiene que hacer. Ahora, esto se traduce desde un punto de vista estadístico
a los supuestos de una regresión lineal o a los famosos supuestos que ya han escuchado. Y de seguro han escuchado a colegas que han dicho de manera tal vez empírica, ¿no? Pues uno de los supuestos es que las dos variables continuas que yo estoy ajustando tienen que tener distribución normal. O de seguro han escuchado también. Es que la curva de regresión lineal, para que sea válida, tiene que estar normalizada la pendiente, ¿no? Etc, 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 ¿no? Entonces, de seguro han escuchado como muchas afirmaciones de manera empírica acerca de los modelos de regresión lineal. La realidad es que existen varios supuestos de la regresión lineal, particularmente existen 10 supuestos, ¿no? Algunos autores mencionan más, pero aquí les vengo a traer 6 supuestos. Aquí uno, déjenme los número. 6 supuestos que por lo menos cada vez que ajusten un modelo de regresión lineal tienen que comprobar. Y este es un motivo muy frecuente de rechazar manuscritos. Que uno ajusta un modelo de regresión lineal, pero ojo, no se validaron los supuestos del modelo de regresión lineal. Ok, entonces el primer supuesto, y lo vamos a ver con ejemplos más adelante, el primer supuesto que pues parecería obvio, pero bien dicen que la lógica es el último de los sentidos el sentido común es el último de los sentidos que se cumple, pues la relación que hay entre X y Y tiene que ser lineal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a verlo más adelante con ejemplos, pero, o sea, y con más ejemplos concretos, pero si yo, vamos a pensar, tengo una relación cuadrada. O sea, una relación en la cual, pues si yo quisiera pasar una línea que siga los puntos, probablemente tenga algo parecido a esta. O sea, los modelos de regresión lineal finalmente me van a ajustar una línea o un hiperplano. Entonces, si los datos tienen una relación no lineal y yo quiero ajustar una línea o una pendiente o un hiperplano para esta relación de los datos, entonces en esos casos está incorrectamente mal aplicado el modelo. Sí, esto no. Entonces, esta no. Ahora, segundo supuesto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el error dentro de un modelo de regresión lineal, esto que estamos viendo, este error que estamos viendo, este error, spoiler, es predecible? O sea, yo puedo saber el comportamiento de este error. Y aquí uno de los supuestos más tergiversados dentro de la parte de investigación es que no es que se tienen que comportar los diversos predictores como un comportamiento normal. O sea, mi variable X y mi variable Y no necesariamente tienen, y así como nota, no es necesario que cumplan criterios de normalidad. O sea, no es necesario que mi variable X o mi variable Y cumplan criterios de normalidad. Lo que tiene que cumplir un criterio o una distribución normal o simétrica es los errores. Los errores tienen que distribuirse de forma simétrica o de forma normal. Ahorita vamos a ver por qué. Tercer supuesto, el supuesto de la homocedasticidad de la varianza. Que lo vamos a ver más adelante, pero nos dice que la varianza o mi forma alrededor de mis datos no tiene que estar aumentando su varianza a lo largo de que avance mi eje de las X o viceversa. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Las observaciones y por ende sus errores son independientes, es el principio de independencia. Por ejemplo, si ustedes quisieran ajustar a una serie de tiempo, vamos a pensar el comportamiento epidemiológico del número de casos de influenza que se dan por semana epidemiológica. Pues la influenza sabemos que es una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Y corríjanme si estoy diciendo una babosada.
La influenza es una enfermedad infectocontagiosa que tiene picos en ciertas épocas del año, ¿no? Particularmente en noviembre a febrero. Alguien me puede decir los meses correctos, pero me acuerdo que esos eran, ¿no? Entonces, si yo tengo, y pasa mucho con otras enfermedades infectocontagiosas como el COVID-19, si yo tengo un número de casos, vamos a pensar 10 casos el día de hoy, el número de casos del día de mañana va a estar en función de mis casos que tengo al día de hoy, porque esos 10 pacientes van a contagiar a otros probablemente 10 pacientes y va a depender de ¿cómo se llama? Del R0, etc, etc. Pero finalmente los casos del día de mañana y de pasado mañana van a estar en función de los casos de hoy. En esos casos, las observaciones no son independientes, o sea, van a depender del día previo y así consecutivamente en caso de que yo quisiera modelar el número de infecciones que va a haber en un periodo de tiempo en específico, ¿no? Entonces, cuando mis observaciones siguen un patrón, y lo vamos a ver más adelante cómo evaluarlo, dentro de sus errores, entonces ahí se está violando el supuesto de independencia o el principio de independencia de los errores. Entonces, algo que tal vez ayude también a resumir este supuesto es que si yo quisiera evaluar a un sujeto, vamos a pensar a Luis. Yo quiero medirle ahorita la edad a Luis. La edad de Luis no va a influir en la edad que ahorita tenga Brenda o la edad que ahorita tenga Frida. O sea, los tres van a tener edades diferentes o similares, vamos a pensar, pero finalmente ser cercanas a un punto. O sea, van a tener edades completamente diferentes en función pues, de sus características como individuos, etcétera. Pero finalmente, porque yo mida a Luis, no va a condicionar que yo tenga una edad predecible a la edad de Brenda o la edad de Frida, ¿ok? Entonces ese es el supuesto de independencia. Las observaciones no deben de tener una alta correlación entre sí mismas, que es el principio de multicolinearidad, que esto se puede traducir de manera muy científica, como vamos a pensar que yo quiero modelar hemoglobina glicosilada en función de mi glucosa en ayuno. La glucosa en ayuno pues es una medida que correlaciona con la hemoglobina glicosilada, pero esto no quiere decir que haya colinearidad. La colinearidad se da cuando, si yo tengo glucosa en ayuno, yo quiero, por ejemplo, también modelar glucosa o quiero modelar la hemoglobina glicosilada en función de la glucosa sérica en ayuno con la glucosa capilar. O sea, puede haber ligeras variaciones, sí, pero esencialmente es lo mismo, es el mismo concepto. O sea, la glucosa en ayuno y la glucosa capilar me van a dar valores casi similares, ¿no? Entonces, la multicolinearidad se da cuando dentro de las variables independientes, estas se correlacionan entre sí. Hay una alta correlación. Y sobre todo, se da mucho en fenómenos epidemiológicos. Vamos a ver luego a qué se refiere esto. Y por último, el último principio que les quiero traer a esta sesión es el de evaluar valores atípicos. Vamos a ver después por qué se da esto de los valores atípicos. Ok, entonces el supuesto de linealidad, que aquí se los pongo como el primer supuesto, nos dice que para poder ajustar una línea de regresión, o sea, los datos tienen que tener un comportamiento dosis-relación lineal. Porque si tienen un comportamiento, vamos a pensar, cuadrático o cúbico o de algún otro polinomio, o sea, vamos a pensar de quinta relación, ¿no? Y otra vez sube. Hay datos que así se comportan, aunque no lo crean, pero si tienen un comportamiento no lineal, entonces no me va a servir mucho una regresión lineal, ¿va? Va a parecer muy obvio, pero no saben la cantidad de regresiones que no tienen una asociación lineal. Entonces, que no se cumpla no impide hacer una regresión lineal, o sea, la máquina te va a ajustar lo que tú le pidas que te ajuste, pero requiere especificarse en el modelo. O sea, si yo ya identifiqué un patrón no lineal, yo puedo ajustar una línea o una curva
que se ajuste a estos datos. Esto se llama regresión polinómica. La regresión polinómica, o también llamada regresión con splines o penalizada, me permite ajustar, por ejemplo en estos casos, pues una línea o una recta que no necesariamente sigue un comportamiento lineal. Entonces yo puedo ajustar una relación cúbica, una relación cuadrática, etc, 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 siempre y cuando yo la especifique en mi modelo. Segundo supuesto, el principio de la normalidad de los errores. Este principio dice que dentro del error, vamos a ejemplificarlo igual con una curva de regresión. Vamos a hacerlo muy, muy, muy Mickey Mouse. Ok. Entonces, el principio de normalidad de los errores me dice que si yo ajusto una línea de regresión, ¿ok? Este error que yo tenga alrededor de ciertos puntos va a tener un comportamiento normal. Es decir, que si hipotéticamente yo tuviera, vamos a borrar aquí estos puntitos, si hipotéticamente tuviera varios puntitos que coincidan dentro del mismo valor de la X, mi modelo de regresión lineal me dice que la curva me dice que este error dentro de este mismo eje de las X tiene un comportamiento normal. O sea, si yo ajusto un histograma a esta serie de puntos, voy a tener un chorro de puntitos cercanos a la línea y pocos puntitos que se alejen de estos valores dentro de este valor X, ¿no? O sea, al final yo voy a evaluar o voy a tener que los errores van a comportarse de una manera normal en torno a la pendiente que yo ajusté. Entonces, el principio de normalidad de los errores me dice que el error estándar de Y, no se ve, el error estándar de mi variable dependiente, dado mis variables o mi variable independiente, es la variabilidad promedio alrededor de la línea de regresión en cualquier valor dado de X. Esto quiere decir que dentro de mi pendiente mis errores van a estar distribuyéndose de manera normal alrededor de mi pendiente de regresión. Y eso es lo que les decía. O sea, si hipotéticamente yo tuviera valores repetidos dentro de mi eje de las X, aquí, eje de las X, y yo tuviera valores repetidos, estos valores van a estar variando de una manera normal alrededor de mi pendiente, ¿ok? Entonces aquí los errores van a estar teniendo una distribución normal alrededor de mi pendiente. Entonces este principio ya se imaginarán cómo lo pueden validar. O sea, si sacan de su regresión los residuales o los errores y le aplican una prueba de normalidad o ven un histograma de esos residuales y ven que los residuales tienen distribución simétrica, pues entonces se está validando apropiadamente ese supuesto. Tercer supuesto, el principio de homocedasticidad de las varianzas. Este supuesto nos dice que dentro de una, y vamos a otra vez ejemplificarlo con una regresión, este supuesto me dice que los puntitos, vamos a pensar que estos son mis puntitos, ¿no? Que mis puntitos, o sea, la variabilidad que van a tener a lo largo de mi pendiente de regresión, que mi variabilidad que van a tener en función de mi pendiente de regresión va a ser relativamente constante. O sea, ¿a qué me quiero decir con la variabilidad? O sea, que los puntitos no se van a alejar de manera secuencial o de manera gradual conforme avance en la línea.
O sea, si yo ejemplificara aquí como una curva donde estuviera delimitando mis puntitos, o sea, mis puntitos van a estar siguiendo la línea. Eso es a lo que quiere decir. Ahora, ¿en qué casos se viola este supuesto? Los casos en los cuales se rompe este supuesto, vean, aquí tengo una línea de regresión y mis datos pues siguen mi línea, o sea, como si fueran niños de primaria, van siguiendo la línea marcada en el suelo, ¿no? ¿En qué casos se viola este supuesto? Pues en los casos en los cuales los puntitos se empiezan a alejar de esta línea de manera progresiva. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar pues qué tanto me voy equivocando a lo largo de esta línea, pues voy a ver que en ciertos puntos me equivoco menos. Pero conforme más avanzo, vean, los errores empiezan a aumentar. O sea, me empiezo a alejar secuencialmente, o mis puntos empiezan a alejar secuencialmente o de manera gradual conforme más avanza mi variable de las x. Entonces los errores, si yo los graficara, se van a ver como un churro, ¿no? O como un megáfono, le dicen. O sea, en cambio aquí, pues los errores siguen una línea, o sea, siguen como un caminito de recto, ¿no? Entonces, cuando los errores empiezan a dispersarse en forma de un megáfono, en forma de un churro de lo que ustedes gusten y manden, entonces, pues al final estos errores van a tender a variar en función de mi línea. Lo que quiere decir que, pues, conforme más avance mi línea de regresión, más me voy a equivocar en ciertos puntos. Entonces, para poder comprobar esto, yo puedo realizar una prueba de hipótesis, que es la famosísima prueba de Breusch-Pagan. La prueba de Breusch-Pagan lo que me dice es que mi hipótesis nula es que mi varianza es constante y mi hipótesis alterna es que mi varianza, pues si no es Juana, es Perengana. Mi varianza no es constante. Ok, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ok. Cuarto principio, la dependencia de los errores. Este supuesto es particularmente importante por el caso que pues, planteé anteriormente. O sea, imaginémonos que yo quiero modelar pues las series de tiempo de mis casos de influenza que se puedan dar del mes de noviembre del 2022 al mes de febrero del 2023, ¿no? Entonces yo tengo pues mi mes de noviembre o mi semana epidemiológica 1 del mes de noviembre, mi segunda semana epidemiológica del mes de noviembre y ya, pues aquí tengo número de casos, ¿no? Número de casos. Entonces aquí yo tengo pues, un caso o cierto número de casos, aquí tengo cierto número de casos, cierto número de casos y así progresivamente. O sea, yo podría decir, pues entonces yo ajusto una línea de regresión en función de la semana epidemiológica y pues los números de casos que yo veo. O sea, y va a sonar como bien trillal, pero pues bueno, vamos a pensar que llega diciembre, ¿no? Y yo tengo aquí que si yo extrapolo mi línea de regresión, pues voy a decir, pues tengo un chorro de casos para el mes de diciembre, ¿no? Entonces vamos a decir, pues es que yo ajusté una línea de regresión y pues según mi línea de regresión me dice que voy a tener 10,000 casos de influenza en mi hospital para el mes de diciembre. Entonces está mal. ¿Por qué? Porque yo decía, los casos de la primera semana epidemiológica van a contagiar a los nuevos casos de la segunda semana epidemiológica. O sea, estos casos van a contagiar a los nuevos que están acá. Y estos casos van a contagiar a los nuevos que se den acá. O sea, si el bebé el niño de 10 años le dio influenza, pues va a contagiar a la mamá y la mamá va a contagiar al tío y el tío va a contagiar a la abuela la próxima semana. Entonces se va a hacer una cadenita de contagios que al final va a estar dependiendo de los casos previos.
Entonces, este supuesto se da mucho cuando queremos modelar series de tiempo, o sea, donde queremos evaluar casos que van a estar en función de los casos previos. Y este supuesto nos dice que cuando los errores, y esto es un importante supuesto que tenemos que evaluar, cuando los errores o los residuales, están correlacionados, entonces está violando este supuesto. Entonces lo que buscamos es que los errores o que los residuales no tengan ningún patrón esperado. O sea, si yo me aseguro que no tenga ningún patrón esperado, entonces estoy diciendo que las observaciones no van a estar influyendo en función del anterior. Pero vean qué pasa con esta gráfica. Pues se ve que si yo ajusto una línea que siga a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, pues voy a ver que el resultado de mi siguiente punto va a estar en función del punto previo. Entonces, la dependencia de los errores me dice que los datos no tuvieron influencia o no tuvieron una asociación entre sí mismos. Lo que decía, si yo quisiera medir la edad de Frida, esta no va a influir en la edad que tenga Brenda, o no va a influir en la edad que tenga Farid, o Luis, o Tania, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí al final del día, yo lo que busco es que cada uno de mis puntos dentro de un modelo de regresión lineal no esté influyendo sobre el siguiente o sobre el anterior, ¿ok? Y este supuesto vamos a ver que se puede evaluar con un histograma, perdón, con una gráfica de puntos de los errores. Entonces, si se dan cuenta, por lo menos ya vamos 3 principios que van a estar en función de los errores o de los residuales. De ahí que un modelo de regresión lineal, la aplicabilidad o la validez que ésta pueda llegar a tener va a estar en función de los errores, no tanto de las variables independientes o dependientes, ¿ok? Entonces los errores, para fines prácticos, y va a ser paradójico, los errores o los residuales van a ser lo que le dé la validez a mi modelo de regresión lineal. Ahora, la multicolinearidad es una práctica que pues suele pasar desde un punto metodológico, pero también tiene un fundamento matemático. Vamos a pensar que yo tengo una matriz de datos. Este es como un intento bien chirulero de mi Excel. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí que estas son las mediciones de X1. No vamos a complicarnos tanto con un ejemplo biológico. X2 y X3. Vamos a pensar que X1 tiene una medición de 2. Bueno, este es N1, N2, N3, N4. X1, el sujeto 1 tiene una medición de 2. Después, siguiente, tiene una medición de 3. Siguiente, tiene una medición de 5. Bueno, vamos a manejarlo secuencial. Tiene una medición de 4. Después tiene una medición de 5. Ahora, X2 y la multicolinearidad se representa cuando la siguiente variable predictora es una combinación lineal de la anterior o de la primera variable. ¿Qué es una combinación lineal? Vamos a pensar que X2 vale 4. X2 en segundo sujeto vale 6. X2 en el tercer sujeto vale 8. X2 en el sujeto 4 vale 10. ¿Notan el patrón? La combinación lineal representa un número por el cual si yo lo multiplico, aquí en este caso el vector x1, pues va a dar como resultado el mismo vector de aquí de la variable 2. O sea, si yo multiplico por 2 mi primera columna, o sea, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Esta variable x2 es una combinación lineal de x1. O sea, y si a su vez yo tengo que x3 vale 8, esta vale 12, esta vale 16 y esta vale 20,
pues x3 va a representar una combinación lineal de x2, que a su vez va a representar una combinación lineal de x1. Entonces la multicolinearidad se da cuando pues yo estoy evaluando la misma variable, pero de diferente escala de medición. O sea, y si yo graficara, vamos a pensar aquí, queda 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Si yo quisiera evaluar la correlación entre x1 y x2 y x3, vamos a pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 2, aquí está, vamos a pensar que este es 2, 4, 6, 8, 9. O sea, yo voy a encontrar pues una alta correlación porque finalmente x2 representa lo mismo que x1. O sea, cuando yo quiero evaluar la misma gata revolcada, pero en diferente variable, ¿no? Entonces, si yo quisiera evaluar un ejemplo biológico, pues ya pusimos hemoglobina glicosilada y yo quisiera predecir glucosa en ayuno con glucosa capilar, pues estoy evaluando exactamente lo mismo. O sea, y estoy evaluando una combinación lineal de mi glucosa capilar. Este ejemplo es muy obvio, práctico, pero evaluar multicolinearidad muchas veces no tiene necesariamente que ver con un criterio estadístico. O sea, muchas veces evaluar multicolinearidad tiene que ver con las variables que estoy metiendo en mi modelo. O sea, y ahí viene un poco la lógica de ajustar los modelos desde un punto de vista biológico. O sea, si yo quisiera predecir, vamos a pensar en el ejemplo de la influenza, la carga viral. La carga viral. Vamos a pensar que yo quiero predecir la carga viral en función de de la edad. Más, vamos a pensar que yo quiero predecirla en función de el estado de la república. Etc. Estas mediciones no tienen nada que ver con la anterior. O sea, no quiero evaluar esto. O sea, pero si yo quisiera evaluar la carga viral en función, vamos a poner un ejemplo tal vez un poco absurdo, ¿no? Que a mí se me ocurre. Vamos a inclusive cambiar el ejemplo de la carga viral. Vamos a pensar que yo quiero predecir si un paciente tiene colesterol malo elevado. Y yo quiero predecirlo en función de mi colesterol total, más mi colesterol HDL. Pues finalmente el colesterol HDL va a venir del colesterol total. Entonces aquí estas dos variables van a tener una alta correlación. Entonces este tipo de ejemplos se da mucho cuando pues en una área médica o en una área en la cual pues ajustamos modelos por ajustar, pues va a parecer muy obvio, o muchas veces no sabemos que los predictores pues pudieran tener una alta correlación entre sí. Entonces, la multicolinearidad se puede detectar a partir de una matriz de correlación. O sea, si mis predictores que yo metí al modelo, vamos a poner x1, x2, x3, tienen una alta correlación entre sí, pues entonces puede que yo tenga multicolinearidad dentro de mi modelo de regresión. Y una forma estadística de evaluarlo es mediante el famosísimo factor de inflación de la varianza, el BIF. El BIF me va a evaluar multicolinearidad. Y se dice de manera empírica que un punto de corte de 5 hasta 10, o sea, más de 5, más de 10 de BIF, indica multicolinearidad en un modelo de regresión lineal. Ok, vamos a ver el sexto supuesto, el de modificadores del efecto. Este supuesto nos dice, ok, ya me acuerdo. Este supuesto nos dice que si yo ajusto una pendiente de regresión, pues esta va a estar en función de mis números, ¿no? O sea, va a estar en función de los números que tenga acá.
Pero vamos a pensar que yo dentro de esta línea de regresión, yo de repente tengo un chorro de puntitos acá. O sea, y quiero hacer pasar un punto, una línea de regresión. Lo que va a pasar es que esto, en lugar de estar originalmente así, ahora voy a tener una línea que apunte hacia estos números. O sea, en lugar de que esta sea la línea que mejor me prediga mis datos, por estos puntitos atípicos o mis valores atípicos, voy a tener una diferencia de pendientes. Entonces, las observaciones influyentes, también conocidas como valores atípicos dentro de mis modelos, se evalúan con la famosísima distancia de Cook. La distancia de Cook, dentro, lo vamos a ver en la siguiente clase, me va a evaluar qué tanto mi modelo se está jalando por valores atípicos. Y aquí les traigo un ejemplo. O sea, tenemos aquí una línea o una pendiente de regresión, pues normal, o sea, bonita y así. Vamos a pensar que yo tengo un valor atípico. O sea, un paciente que tiene un peso de 60 y cacho, cuando en realidad mide 165. Entonces aquí lo que estamos viendo es que me está jalando mi regresión hacia abajo. O sea, en lugar de que inicie en un punto, va a iniciar más abajo. ¿Y qué pasa cuando yo los tengo en los extremos? Pues en lugar de estar así como en la línea roja, en la línea negra, pues ahora va a cambiar su ángulo de la curva. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Siguen ahí? Dice David, por el momento no. Ok, muy bien. Espero que hoy no los haya dormido. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos los 6 principios o al menos los 6 supuestos que se tienen que validar como mínimo en cualquier modelo de regresión lineal que ustedes ajusten. Ahora, los modelos de regresión lineal tienen diversas limitantes. Puntualmente, estos modelos asumen literalmente una linealidad y una asociación dosis-relación continua. Sin embargo, no todo en medicina tiene una dosis-relación continua. Y muchas veces los modelos, a pesar de que se pueda ajustar una línea y que pueda pasar a través de los datos, me puede dar pues estimaciones pues no necesariamente interpretables o fuera de la realidad biológica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, Y tiene un rango definido de variables, ¿no? O sea, vamos a pensar que yo quiero modelar la edad en función de muchas variables, ¿no? Vamos a pensar que la edad puede ir de 0 hasta 120. O sea, si yo extrapolara una línea de regresión aquí, 120, y aquí tengo 0, y yo quiero modelar la edad, ¿no? Yo quisiera extrapolar la regresión o la línea de regresión, y vamos a pensar que yo modelo la edad en función de, no sé, el número de, no lo sé, me estoy inventando un ejemplo bien raro, ¿no? La glucosa en función de la edad, ¿no? Perdón, la edad en función de la glucosa. O sea, yo puedo tener mediciones de glucosa de 3000, ¿no? Y yo puedo encontrar que si yo extrapolo esta línea hasta este punto, probablemente me arroje una edad de 160. Ningún humano va a tener, bueno, no sé, igual y estoy diciendo algo que desconozco, pero según yo no hay ningún humano en la Tierra que tenga más de 160 años. Pero si yo extrapolo esta línea de regresión, pues probablemente encuentre que sí puedo tener un valor dentro de mi variable independiente plausible. Vamos a pensar que es de 300, pero dentro de mi variable independiente no. Entonces, cuando mi rango de valores es restringido, pues probablemente mi pendiente yo no la voy a poder extrapolar de manera infinita, ¿no? En este contexto,
¿Qué pasa también cuando yo quiero modelar variables que no sean de tipo continuo? Por ejemplo, cuando quiero modelar variables de tipo binario, o sea, tener o no tener la condición. O por ejemplo, tener una tasa de incidencia, por ejemplo, una tasa, o quiero modelar la tasa ¿cómo se llama? O el número de personas que llegan con influenza en un cierto tiempo determinado. Un conteo finalmente. En este contexto, los modelos lineales generalizados van a ser una extensión del modelo de regresión lineal y que van a ser útiles para otro tipo de desenlaces. O sea, cuando mi desenlace no es continuo o mi desenlace es diferente a un modelo continuo, entonces yo puedo utilizar este tipo de modelos para modelar ese tipo de escenarios. Entonces, vamos a recapitular lo que vimos en esta clase. Entonces, el objetivo fundamental de un modelo de regresión lineal es modelar un valor esperado de y en función de una combinación en función de predictores lineales que yo voy a poner como x. O sea, mi objetivo fundamental es modelar y en función de uno o varios variables x, ¿no? Los supuestos de los modelos. Si y tiene una distribución simétrica, los errores tienen distribución simétrica o normal y deben de ser independientes. X es fijo y la varianza es constante. El supuesto de homoscedasticidad de varianzas. El valor que más importa dentro de la interpretación es el coeficiente beta. El coeficiente beta 1, beta 2, beta 3, porque beta 0 va a representar el punto donde x vale 0 y la pendiente vale y el punto donde la pendiente cruza el eje de las y, ¿no? Entonces vamos a ver con un ejemplo más adelante cómo se interpreta los coeficientes beta. Y vamos a ver más adelante pues cómo evaluar el buen ajuste y que se esté aportando información útil a mi variable dependiente. Entonces vamos a ver un ejemplo, ya casi para acabar esta clase. Quiero modelar la edad gestacional en función de la altura de mi recién nacido. Perdón, voy a modelar la altura del recién nacido en función de mi edad gestacional. Entonces, yo si quisiera ajustar una regresión lineal, pues vean, aquí tengo mis datos. Tengo mi edad gestacional y mi altura del recién nacido. Yo ajusto mis datos, ¿no? Aquí tengo varios puntitos y así. Entonces aquí yo tengo la siguiente ecuación. La altura, que en este caso es y, equivale a la multiplicación de... Perdón. Equivale a... Ya, 97.9, o sea, como mi beta 0, más la multiplicación de 0.215 por lo que valga mi, en este caso, edad gestacional. Entonces, ¿qué equivale 97.9? Pues si yo extrapolara mi línea de regresión, listo, más o menos. Si yo extrapolara mi línea de regresión al punto donde la edad gestacional valiera 0, o sea, ahorita vamos a ver ese punto, pero si yo le extrapolara hasta el punto en el cual valiera 0, pues mi punto de origen o mi intercepto, es el famoso intercepto, valdría 97.9. La interpretación biológica nos diría, bueno, cuando la edad gestacional vale 0, o sea, cuando se concibe un bebé o cuando se da la concepción biológica de un bebé o de un feto, lo que ustedes quieren llamar, de acuerdo a este modelo, el tamaño hipotético que tendría es de 97.9 centímetros. O sea, aquí es cuando les digo que los interceptos no necesariamente tienen una interpretación o una aplicación biológica necesaria. O sea, solamente me va a ser útil para cuestiones del modelo y saber cómo interpretarlo, ¿no? Pero ustedes creen que desde la concepción, en el momento en el que en el esperma toque el óvulo, en ese momento va a aparecer un bebé que mida 97.9 centímetros. Pues no, ¿verdad?
O sea, no tiene sentido biológico. ¿Para qué nos sirve este intercepto? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y bueno, si aquí yo tengo beta 1. Beta 1 representa que por cada incremento de semana o de cada incremento en la unidad aquí medida por semanas, por cada semana que crezca o por cada semana que pase de edad gestacional, en promedio va a aumentar 0.215 centímetros la estatura de mi bebé. Entonces, si yo tengo una semana gestacional, en promedio va a aumentar 0.215 centímetros mi edad gestacional. Entonces, esta ecuación es útil para modelar, por ejemplo, cuánto mediría o cuánto tendría de talla un bebé de, vamos a poner 49 semanas gestacionales, ¿no? No, perdón, 39, lo siento, 39 semanas gestacionales, ¿no? Entonces, ese bebé ya se coció de más, entonces pues quisiera saber cuánto hipotéticamente mediría si yo aplicara esta fórmula, ¿no? Entonces, hora de sacar su calculadora. 97.9 más, ¿cuánto da la multiplicación de 39 por 0.215? ¿Alguien me podría decir? Que no tengo mi cálculo a mano. 39 por 0.215, es correcto. $8.38. Ok. Ahora, ¿cuánto me da la suma de 97.9 más 8.38? 106.28. Entonces, lo que me dice este modelo es que cuando la edad gestacional es de 39 semanas, yo voy a esperar que en promedio mi bebé mida 106.28 centímetros. He ahí la aplicación de la regresión lineal. Me permite saber cuánto es el valor hipotético o esperado o predicho en función de mis variables independientes, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, pues esto va a aparecer como una calculadora de riesgo, ¿no? Una calculadora de lo que ustedes quieran. Esencialmente, todas las calculadoras de riesgo, de predicción, de, por ejemplo, el score de Framingham, todas ellas subyacen a una estructura que se asemeja a un modelo de regresión lineal, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer diversas inferencias sobre una pendiente. Se tiene que probar que la pendiente es diferente de cero. Eso es algo que queremos saber también. O sea, ¿cómo yo sé que dentro de esta ecuación, o sea, y cómo yo sé que dentro de este coeficiente beta 1, cómo yo sé que es, entre comillas, estadísticamente significativo? Pues, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo yo sé que esta ecuación es diferente a una curva horizontal? Algo que nos interesa saber es que, bueno, ya sé que esta línea, esta curva me ayuda a predecir mi desenlace, ¿no? ¿Cómo yo sé que esta pendiente es diferente a una línea completamente horizontal? Entonces, algo que se nos puede preguntar o algo que es útil saber es que esta pendiente sea diferente a cero, ¿ok? Y esto pues va a traducirse en que mi variable independiente pues sí realmente prediga mi desenlace. Entonces, aparte de pues, hacer una prueba de hipótesis, que lo vamos a ver más adelante, pues se tiene que evaluar también el intervalo de confianza de esa pendiente. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y la prueba de hipótesis pues evalúa justamente esto. Nos dice que la pendiente o el valor de beta 1 o de beta n, mi hipótesis nula es que sea igual a 0. O sea, mi hipótesis nula me dice, tu pendiente vale 0. Entonces, para contrastar esto, me va a decir tu pendiente va a ser diferente a 0. O sea, puede ser una pendiente positiva o puede ser una pendiente
negativa, ¿ok? Entonces vamos a verlo más adelante. Ok. Ahora vamos a verlo en la siguiente clase, pero vamos a retomar este concepto del análisis de varianza o la famosísima ANOVA dentro de un modelo de regresión lineal. El análisis de varianza nos evalúa, pues, qué tanto de mi varianza de los errores y la varianza de mis datos, o sea, qué tanto de la variabilidad de... aquí. ¿Qué tanto de la variabilidad de mis errores, que ya vimos que es un concepto muy importante de un modelo de regresión lineal, y qué tanto de mi varianza de mis datos van a estar explicando mi línea de regresión? Entonces, el análisis de varianza lo que nos quiere decir a grosso modo es que dentro de un fenómeno biológico o un fenómeno que queremos predecir, yo puedo meter cuantos predictores quiera, x1 más x2 más xn y así. Lo que me dice el análisis de varianza de manera simplificada es que todo este machacote que yo estoy evaluando, en la manera de beta 1, beta 2, beta n y el beta 0, todo esto realmente contribuye a explicar mi variable independiente. O sea, lo que me dice el análisis de varianza es, tu modelo está tratando de explicar o explica realmente o una parte de tu variable dependiente, perdón. Entonces, es decir, qué tanto de mi varianza explicada por mis predictores es mayor que la varianza explicada por mi error aleatorio. Es decir, qué tanto de mis predictores realmente me ayudan a explicar mi variable dependiente. Y es una manera muy general de evaluar el modelo de regresión lineal. Lo vamos a ver en la siguiente clase para que entiendan a lo que me refiero. Y finalmente está el famosísimo R2 o el R cuadrado o el coeficiente de determinación. Ok, ya vimos que dentro de un modelo de regresión lineal pues tenemos los puntos, la línea, que la canción, ya tenemos la línea que pasa a través de esta pendiente, ya sabemos que hay un error, ya sabemos que la interpretación equivale que cuando x incrementa en una unidad lleva a incrementar en tantas unidades, etc. Ya sabemos todo eso. Ahora la pregunta es, dentro de tu varianza de tu variable de y, ¿qué tanto por ciento de esta varianza está explicándose por tu modelo? O sea, esto se puede interpretar como un porcentaje. Y eso es lo más importante que nosotros a veces como clínicos, como médicos nos interesa. O sea, ¿qué tanto de mi variabilidad, de mi variable dependiente está explicada por todas las variables independientes que yo guste y mande? Entonces, el coeficiente de determinación es la proporción de la variabilidad en la variable de respuesta, o sea, y, que es explicada por mi variable explicativa, o mi variable independiente, en este caso x. Entonces, se pueden ver aquí, cuanto más cercanos los valores sean a mis, cuantos más cercana la pendiente sea a mis puntos, pues más porcentaje de varianza va a explicar. Este R cuadrada se interpreta como un porcentaje también, o sea, como un punto 67 o como un 67%. Nos dice que el 67% de mi variabilidad o mi varianza de mi variable y está explicada por, en este caso, x. O sea, con únicamente conocer mi variable x, yo estoy explicando el 67% de mi variabilidad que se presenta dentro de mi fenómeno y. Y esto en salud y en epidemiología habitualmente se utiliza mucho para saber con qué tanta contribución aplica a mi variable independiente, ¿no? Vamos a pensar que yo ajusto un modelo para evaluar, no lo sé,
calcio coronario. Calcio coronario, medido por tomografía. La tomografía es un método difícil de conseguir. El calcio coronario tiene que tener una técnica especial para medirlo, etc, etc. Yo quiero saber cuánto sarro hay en las arterias coronarias, básicamente. Entonces, para esto ajusto un modelo que me incluya a mi edad, que me incluya mi glucosa, porque yo digo que la glucosa contribuye al proceso de aterosclerosis, que se ajuste con LDL, porque el colesterol malo es el que más va a estar contribuyendo al proceso de aterosclerosis, etc, 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 ¿no? Y al final encuentro que mi R cuadrada vale 40%. Entonces, con saber la edad, la glucosa y el colesterol LDL, yo estoy diciendo que con únicamente saber esas tres variables, voy a poder predecir el 40% de la variabilidad asociada al calcio coronario. ¿Cuál es el resto? O sea, el 60%. Ese 60% lo puede estar dando factores genéticos, factores de inflamación, factores que promuevan la aterosclerosis, etc, 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 que finalmente no medí en mi base de datos. Entonces, el coeficiente de determinación nos va de manera muy, muy general interpretar pues, qué tanto estoy evaluando dentro del espectro de mi variable dependiente, mi fenómeno, utilizando mis variables independientes, ¿va? Bueno, quise